refieren que hay aproximadamente 54.000 psicólogos colegiados. Está con nosotros Yuli Caballero, y es directora de Salud Mental del Ministerio de Salud. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y de eso vamos a hablar. Bienvenida. Bueno, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nicolás. Buenos días con todos tus oyentes. ¿Cuál es la situación de la salud mental en el Perú? Según los estudios epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud Mental, aproximadamente entre el 15 al 20% de peruanos y peruanas cumplen criterios para un problema de salud mental. Con la situación de la pandemia y la pospandemia, se prevé que esta cifra se incremente. Las situaciones de la cuarentena, pero también las múltiples pérdidas, constituyen un factor de riesgo para el incremento de problemas, sobre todo los depresivos, los ansiosos, los trastornos de estrés agudo. Y eso lo vemos en relación a los casos atendidos que se han brindado a través de los servicios de salud mental. En el año 2022 se tuvo aproximadamente 1.600.000 casos atendidos, y en lo que va del año de enero a septiembre, más o menos vamos teniendo 1.355.000 casos atendidos. O sea que vamos a pasar seguramente. La proyección para diciembre es que lleguemos a más de 1.900.000, ¿no? Esto de alguna manera refleja el incremento en la necesidad, pero también es importante mencionar que se ha ido trabajando para ir cerrando las brechas de infraestructura. Y en ese sentido se han ido implementando, por ejemplo, los centros de salud mental comunitaria, se han ido fortaleciendo los centros de salud y también las unidades de hospitalización breve en los hospitales generales. Claro, ahora, ¿cuáles son no sé si llamarlos patologías, las principales condiciones? O sea, ¿cuáles son los principales motivos de consulta para los temas de salud mental? Son los relacionados a los trastornos afectivos, específicamente los depresivos, pero también del espectro de la ansiedad, los trastornos de ansiedad, los trastornos de estrés agudo, los problemas del consumo de la sustancia dentro de los trastornos mentales, pero también es importante mencionar que existen los problemas psicosociales, como el tema del maltrato infantil, la violencia contra la mujer, el bullying, la violencia escolar, entre otros, que digamos también son considerados como parte de los problemas de salud mental. Ahora, estos son los principales casos que llegan, ¿no es cierto? Porque ha habido en general un desprecio y una falta de, o sea, no se le ha dado la importancia debida a los problemas de salud mental, ¿no? En general y en particular en el Perú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es importante mencionar que cuando hablamos de salud mental, hablamos del estado de bienestar, ese que nos va a permitir enfrentar los problemas del día a día, que nos va a permitir lograr y cumplir los objetivos de vida que cada uno se propone y contribuir con el desarrollo personal y el desarrollo de la familia y la comunidad. Cuando uno tiene un problema de salud mental, y hay estudios, por ejemplo, que hay mayor riesgo de deserción escolar, hay mayor riesgo de deserción laboral, hay mayor riesgo de disminución en la productividad de la persona en su día a día. Entonces, la salud mental es muy importante porque en principio nos va a permitir tener ese estado de bienestar y no entrar en un sufrimiento mental, psíquico, pero también porque nos va a permitir contribuir con el desarrollo propio y de nuestra comunidad. Ahora, la gente que padece por todas estas razones que usted ha señalado, ¿no es cierto? Por el estrés, por problemas de pareja, por problemas de inseguridad, por el agobio de la crisis social, la pandemia, las pérdidas que se tuvieron, la crisis económica, la falta de recursos, la plata no alcanza, la gente no para de chambear, hay gente que tiene 2 hasta 3 trabajos para sobrellevar las necesidades de sus familias, más el agobio de la delincuencia, pero yo pienso que también es un factor este clima político tan tóxico, ¿no? Incluso el clima informativo tan tóxico. Indudablemente, ¿no? Los factores en el que estamos, digamos, en contacto en el día a día, del contexto, del entorno, influyen en la salud mental. Y por eso nosotros también apelamos a fortalecer los factores protectores, ¿no? Hay un término que es el de la resiliencia, por ejemplo, y para poder desarrollar la resiliencia es importante ir poco a poco desarrollando acciones que nos permitan cuidar la salud mental. Por ejemplo, identificar las emociones, expresar las emociones de una manera saludable, contar con redes de apoyo, amigos, amigas, ¿no? Si no son suficientes,
pedir atención en los servicios de salud y por otro lado los estilos de vida, ¿no? Poder dormir las cantidades de horas, tener una alimentación saludable, hacer actividad física, caminar, por ejemplo, puede ayudar, ¿no? Entonces, sí, cuando nosotros decimos una persona tiene un trastorno y desarrolla un trastorno mental, es porque ha habido un desbalance entre los factores de riesgo o estresores, que son todos los que usted ha mencionado, pero también entre los factores protectores, que son insuficientes en un momento determinado de la persona. ¿Cuánta gente se automedica en el Perú? Porque eso es un tema también, ¿no? La cantidad de gente que toma ansiolíticos, ¿no? Es un tema en general, no solo de salud mental, sino de salud, pero que, digamos, están tratando de tomar las medidas para que sea menos cantidades y menos frecuente, dado que toda medicación tiene que ser prescrita por un profesional, ¿no? Tiene indicaciones básicas y puede tener también efectos secundarios, como cualquier medicación. Entonces es importante que siempre que uno decida tomar una medicación sea evaluado por un profesional de la salud, para que no solamente tome la medicación indicada, sino que también en el caso de salud mental y los problemas de salud mental, la medicación suele ser un ingrediente más, un componente más dentro de todo un plan de atención integral. También existe la psicoterapia, las intervenciones grupales. Claro, recibir una atención que permite, o sea, porque es como que estás tratando los síntomas pero no estás resolviendo el problema, ¿no? Y la mirada tiene que ser integral, ¿no? Porque la medicación ayuda sin lugar a dudas, pero nuevamente, como usted muy bien dijo, si la persona vive en un ambiente lleno de violencia familiar, ¿no? Si la persona de pronto no cuenta con los apoyos económicos, entonces también se necesita de conectar a la persona, por ejemplo, con los servicios de protección del Ministerio de la Mujer, con los servicios de programas sociales que tiene el MIDIS, pero también enseñar y fortalecer los recursos que pueda desarrollar la persona, como la resiliencia que le decía, el control o manejo adecuado de las emociones, la canalización o externalización saludable de... Claro, porque la situación ideal debería ser que si requieres de medicación, esta sea como parte de un tratamiento para resolver lo que origina ese estado de ansiedad, de estrés que te lleva a veces a perder el control o a lo que fuera. Ahora, ¿esto qué cosa plantea que debería ser necesario? Por ejemplo, la detección temprana de los problemas de chicos y chicas que no pueden controlar la ira, que son violentos o que tienden a deprimirse o que son demasiado inseguros o que tienen dificultades para relacionarse con los demás, no sé, lo que fuera, pero eso se podría detectar si en los colegios hubiera psicólogos suficientes, por ejemplo, o si en todos los barrios existiera, junto con el centro de salud, que lamentablemente no son lo que deberían ser, centro de salud comunitario también, ¿no? Ahora, eso implica una demanda de psicólogos. ¿Cuántos psicólogos y psicólogas tenemos en el Perú? Bueno, según el Colegio de Psicólogos del Perú en su página web, refieren que hay aproximadamente 54.000 psicólogos colegiados, ¿no? Y sí, el personal de salud es importante para abordar el tema de salud mental, pero además también las habilidades socioemocionales, como por ejemplo el que tú decías, ¿no? La identificación, expresión de las emociones, resolución de conflictos, convivencia armónica o saludable, debieran ser habilidades que deberíamos aprender todos, así como aprendemos matemáticas, ciencias sociales, debería ser parte de la currícula. Y tengo conocimiento de que el Ministerio de Educación está trabajando en esa línea, de que todos los estudiantes puedan tener capacidades, conocimiento en relación al desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Y por otro lado también trabajar con los docentes, ¿no? Porque es el docente que está en el día a día y pasa buena parte del tiempo con los estudiantes y que nos puede ayudar a identificar esas señales de alerta para la detección oportuna a los servicios de salud. Pero por eso pregunto, pero nos faltan psicólogos y psicólogas, ¿no? O sea, ustedes tienen medido el déficit, la brecha, como le dicen, esa palabra que inventan de vez en cuando, ahora está de moda la brecha. Sí, en el caso de los servicios de salud, sí las tenemos identificadas. Como país se necesitarían mucho más y se necesitarían formar más personal de salud en general, psicólogos, también, por ejemplo, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales, médicos psiquiatras, profesionales de las asistentes sociales, ¿no? Cuando hablamos de un plan de atención integral, hablamos de... Supone no solo la psicología y la psiquiatría, sino otras especialidades que van dirigidas a... Para brindar la atención integral, ¿no? Y además recordemos que por el curso de vida, por ejemplo, en el caso de los niños, uno de los motivos más frecuentes de demanda de atención son los problemas de comunicación y lenguaje,
problemas sociales, trastornos del espectro autista, problemas de conducta, ¿no? Cuando va creciendo la persona, ahí es donde empezamos a ver los problemas afectivos, depresión, ansiedad, la conducta suicida, consumo de sustancias. Y en la adultez mayor, por ejemplo, el Alzheimer y otros problemas demenciales. Entonces, las necesidades van a variar y por eso nosotros impulsamos mucho el equipo interdisciplinario donde los saberes se complementan y cada uno de los miembros de este equipo son igual de importantes. Y sobre los temas, digamos, extremos, ya no sobre temas que tienen que ver con la ansiedad, con los problemas para relacionarse, sino ya con condiciones como la esquizofrenia, ¿no es cierto?, que son enfermedades mentales, ¿ya? ¿No es cierto? Ha habido todo un estigma, ¿no? Incluso en un momento se les arrimaba en los llamados manicomios, ¿no? Que han probado que en realidad para lo único que sirven es para aislar a estas pobres personas y para sacarle un problema a la familia de encima, pero en realidad el espacio, o sea, una persona incluso con esquizofrenia debería poder vivir en su casa con su familia y puede ser una persona útil a la sociedad dentro de las limitaciones que tiene su situación o su condición, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque además es su derecho. Y por eso el lema de este año es la salud mental es un derecho. Porque esa persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo, tiene derecho a poder recibir la atención integral de tal manera que estabilice su condición clínica y pueda reinsertarse en su comunidad, vivir como cualquiera de nosotros y tener oportunidades de estudiar, trabajar como cualquiera de nosotros. Y efectivamente, y gracias por traer este punto aquí en la conversación del estigma, ¿no? Porque está muy generalizado en la sociedad, tanto para identificar molestias y el sufrimiento psíquico y pedir la ayuda, como también entre las demás personas que hacemos comentarios a veces como impertinentes y que no ayudan. El otro día acá, yo todos los días recibo gente acá, hoy día vi un señor que ojalá podamos, señora Magariño, pongámoslo al aire, por favor, este pobre hombre que viene desde Iquitos a que lo traten y no consigue atención. Pero una señora me detiene en la puerta y me cuenta que está siendo asediada por personajes que lamentablemente los otros no ven, pero que ella está segura de que existe. Que entonces me mira y me dice, ¿usted también me va a creer loca? Yo le digo, no señora, yo le creo que usted ve lo que me está diciendo que ve. Ahora, yo no tengo las armas para, la verdad, o sea, la señora no vino para pedir que la entreviste, sino que alguien le creyera que lo que le estaba pasando, le estaba pasando. O sea, esa señora evidentemente necesita ayuda, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿hay algún teléfono donde se pueda llamar para que la señora, en este caso, por ejemplo, pueda ser atendida? O cuando, guardando la distancia, cuando hay un problema de un chico que tiene un problema para controlar la ira, ¿a dónde puede llamar uno? Sí. ¿Dónde busca ayuda uno? El Ministerio de Salud cuenta con la línea 113 y la opción 5 es específica para brindar orientación y consejería en salud mental. La línea 113 es una línea gratuita, funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana y uno puede llamar y ahí se le puede orientar y también, además de dar información referente al motivo de consulta, cómo poder conectarla con el establecimiento o el servicio de salud más cercano a donde la persona vive. Porque lo que tú dijiste, Nicolás, es cierto. Los manicomios, los hospitales psiquiátricos no ayudan en la recuperación real de la persona que se inserten en su comunidad. Para eso necesitamos servicios que estén cercanos donde la persona vive. Y en ese sentido se han venido implementando desde el 2015 hasta la actualidad 262 centros de salud mental comunitario a nivel nacional. Estos centros de salud mental, uno puede encontrar el directorio en la página web del Ministerio de Salud y identificar el que esté más cercano a su domicilio. Cuentan con profesionales de diferentes disciplinas para brindar atención integral. También existen los centros de salud fortalecidos con profesionales de psicología, como tú mencionabas anteriormente, la importancia de estos profesionales. Y por otro lado, el país cuenta con 48 unidades de hospitalización para los internamientos breves, porque los internamientos de larga estancia, como lo que tú mencionabas, no permiten esa recuperación y atenta contra el derecho de la persona de vivir en sociedad, como cualquiera de nosotros. Tenemos que terminar, lamentablemente, pero esto es un tema de extraordinaria trascendencia. Yo creo que no necesito convencer a nadie de esto. O sea, todos tenemos en nuestra casa problemas en todos los niveles, ¿no es cierto? Y que no se les ha estado dando la atención y la importancia de vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Solo me permites unos segundos para invitar a las personas que nos escuchan. Este sábado va a haber una feria de servicios en el Parque Cáceres de Jesús María y también una actividad de Bailemos por la Salud Mental. Bailemos por la Salud Mental. Está bueno. Yuli Caballero, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud, ha estado con nosotros.